Software para el diseño y dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica. Buen día, tarde o noche. En esta ocasión le presentaremos cómo funciona nuestro software para el diseño y dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica, tanto para sistemas interconectados a la red eléctrica como para sistemas aislados o autónomos, el cual está elaborado y diseñado en la hoja de cálculo Excel y a través del uso de macros facilita su aplicación. Con nuestro software podrá determinar los siguientes parámetros. 1. Número de paneles fotovoltaicos necesarios para cubrir la demanda de energía eléctrica. 2. Número de inversores requeridos para el sistema fotovoltaico. 3. Para sistemas autónomos, cantidad de baterías solares y controladores de carga. 4. Calibre de los cables eléctricos, tanto para corriente directa como para corriente alterna. 5. Capacidad instalada en kilowatts pico. 6. Distancia mínima entre filas de paneles fotovoltaicos. 7. Generación de energía eléctrica anual por el sistema fotovoltaico. 8. Ahorros energéticos y económicos. 9. Análisis ambiental, emisiones de CO2 antes y después de la instalación del sistema fotovoltaico. Nuestro software está integrado de la siguiente manera. Cuenta con una hoja de bienvenida para dar inicio con el dimensionamiento fotovoltaico y al seleccionar Start se despliega el menú del programa, la cual está integrada por los datos generales del proyecto y del tipo de sistema fotovoltaico a dimensionar. En la parte de datos generales está integrado por 5 apartados. En el primer apartado, inciso A, corresponde a la ciudad o estado donde se llevará a cabo el proyecto fotovoltaico. Dando clic en Ingresar, se desplegará el siguiente submenú, donde por una parte se podrá seleccionar los países de Chile, Colombia, México, Nicaragua y Perú, así como de seleccionar su correspondiente estado o provincia. Por otra parte, nuestro software puede ser aplicado para distintos países. Él puede ser ingresado de manera manual al seleccionar la casilla Otros países y dar clic en Ingresar, desplegándose así el siguiente submenú, donde se solicita ingresar nombre del país y de la provincia, la temperatura mínima y máxima del lugar de instalación a lo largo del año y las horas solar pico promedio mensual. Luego le damos ingresar datos y aceptar y luego aceptar. Después, en el segundo apartado, inciso B, corresponde a los datos de referencia del proyecto solar y dando clic en ingresar se desplegará el siguiente submenú, donde se solicita ingresar el siguiente información: coordenadas geográficas del lugar de instalación del sistema fotovoltaico, nombre del proyecto, cliente o empresa, correo electrónico, teléfono, tipo de instalación, tarifa contratada, área total disponible para la instalación en metros cuadrados, el precio de watts instalado en dólares y el tipo de cambio. Luego le damos ingresar datos y aceptar. Luego, para el tercer apartado, inciso C, corresponde al historial de consumo de energía eléctrica y dando clic en ingresar se desplegará el siguiente submenú, donde se podrá seleccionar el tipo de demanda, ya sea en baja tensión o en media tensión. Si nuestro consumo se encuentra dentro de pequeña o gran demanda en baja tensión, seleccionamos la casilla Indicar y luego le damos clic encima de pequeña y gran demanda en baja tensión y se desplegará la siguiente hoja, donde se podrá capturar el historial de consumo de energía eléctrica para un periodo de 1 año antes de iniciar el proyecto fotovoltaico. Luego le damos a aceptar y en automático nos regresará al menú principal. Después, para el apartado inciso D, corresponde al cálculo de la distancia mínima entre filas de paneles fotovoltaicos y dando clic en ingresar se desplegará el siguiente submenú, donde se solicita ingresar el largo del panel fotovoltaico en metros, la latitud del lugar de instalación en grados y decimales y el ángulo de inclinación del sistema fotovoltaico en grados y luego le damos ingresar datos y aceptar. Luego, para el apartado inciso E, corresponde solo en caso si se utiliza otro tipo de marcas de paneles fotovoltaicos e inversores. Damos clic en ingresar y se desplegará el siguiente submenú. Para este caso se podrá seleccionar el tipo de sistema a dimensionar. 1 si es un sistema interconectado a la red o 2 si es un sistema interconectado a la red en función del área disponible. Después seleccionamos la casilla de datos técnicos del panel fotovoltaico y luego le damos clic en ingresar y en automático se desplegará el siguiente submenú, donde se solicita ingresar los parámetros eléctricos como la marca del panel fotovoltaico, la potencia máxima en watts, la tensión en el punto máximo, la corriente en el punto máximo, la tensión del circuito abierto,
la corriente de cortocircuito, la temperatura de funcionamiento, coeficiente de temperatura a potencia máxima, coeficiente de temperatura a voltaje a circuito abierto, coeficiente de temperatura a corriente de cortocircuito y la temperatura de operación nominal de célula. Luego le damos ingresar datos y aceptar. Enseguida se puede apreciar la potencia total para seleccionar el inversor en kilowatts, donde seleccionamos la casilla de datos técnicos del inversor y damos clic en ingresar, desplegándose así el siguiente submenú, donde se solicitará la siguiente información: marca del inversor, potencia máxima en kilowatts, voltaje mínimo, voltaje máximo, voltaje para dimensionamiento, número de string, número de MPP trace, corriente máxima de entrada por MPPT y corriente total de entrada por MPPT. Luego damos a ingresar datos y aceptar, y después aceptar. Luego nos vamos en el apartado del tipo de sistema fotovoltaico, donde está integrado por 3 apartados. En el primer apartado corresponde al sistema interconectado a la red eléctrica. Para empezar con el dimensionamiento le damos ingresar. En automático se desplegará el siguiente submenú. Ya en este le damos clic en ingresar datos y enseguida se desplegará el siguiente submenú, donde se podrá seleccionar la capacidad de panel fotovoltaico. Para nuestro software se está utilizando la marca Jinko Solar para un rango de capacidades que van desde los 260 watts hasta los 330 watts. Luego se puede apreciar la potencia total en kilowatts, que servirá como base para determinar la capacidad de inversor, el cual se está utilizando el inversor de la marca Smart String Invertir para un rango de capacidades que van desde 1 kilowatts hasta los 185 kilowatts. Además, también se puede apreciar el porcentaje de aportación del sistema fotovoltaico y una serie de observaciones que nos indican si el sistema está correcto o está sobredimensionado. Después le damos a aceptar. Luego se prosigue en determinar la sección de los conductores eléctricos en corriente directa y en corriente alterna, el cual los conductores pueden estar en charolas o en conduits al exterior o pueden estar en zanjamiento, enterrados. Si en nuestro sistema fotovoltaico los conductores van en charolas o en conduits, damos clic, calcular sección de los cables y luego clic en ingresar dato. En automático se desplegará el siguiente submenú donde se solicitará la siguiente información: sección del calibre que van desde los paneles fotovoltaicos hasta la caja de conexiones, tipo de material del conductor, puede ser cobre o aluminio, temperatura máxima del conductor que va de los 20 a los 70 grados centígrados, distancia en metros, caída de tensión y el número de conductores cargados y tipo de aislamiento. Cabe mencionar que la caída de tensión máxima permisible en los conductores que van de los módulos fotovoltaicos al inversor es de 1.5%, donde la caída de tensión de los paneles fotovoltaicos a la caja de conexiones es del 1% y la caída de tensión de la caja de conexiones al inversor es de 0.5%. Después se prosigue en determinar la siguiente conductores que van de la caja de conexión al inversor, donde de igual manera se solicita el tipo de material que puede ser de cobre o aluminio, distancia en metros, caída de tensión y el número de conductores cargados y tipo de aislamiento. Luego le damos ingresar datos y aceptar. Ahora, si los conductores de nuestro sistema fotovoltaico van a estar en zanjamiento, seleccionamos calcular sección de los cables con zanjamiento y damos clic en ingresar datos, donde en automático nos va a mandar en el siguiente submenú. Además, se prosigue en ingresar la información solicitada. Sección del calibre que va desde los paneles fotovoltaicos hasta la caja de conexiones. Tipo de material del conductor puede ser cobre o aluminio. Temperatura máxima del conductor que va desde los 20 a los 70 grados centígrados. Distancia en metros, caída de tensión y el número de conductores cargados y el tipo de aislamiento. Para la selección del calibre que va de la caja de conexiones al inversor se solicitará la siguiente información: tipo de material del conductor, puede ser cobre o aluminio, temperatura máxima del conductor que va de los 20 a los 70 grados centígrados, distancia en metros, caída de tensión y el número de conductores cargados y tipo de aislamiento, profundidad en metros, número de o ternos de zanja, temperatura del terreno,
resistencia del terreno, separación entre circuitos en metros y el tipo de si es unipolar o tripolar. Luego le damos ingresar datos y aceptar. Luego nos vamos al cálculo de la sección de los conductores eléctricos en corriente alterna, el cual los conductores pueden estar en charolas o en conduits al exterior o pueden estar en zanjamiento enterrados. Si nuestro sistema fotovoltaico los conductores van en charolas o en conduits, damos clic Calcular sección de los cables y luego clic en Ingresar datos. En automático se desplegará el siguiente submenú, donde se solicitará la siguiente información. Sección del calibre que va desde el inversor al centro de carga. Solo se seleccionará la siguiente información solicitada. Tipo de material del conductor puede ser cobre o aluminio. Temperatura máxima del conductor que va de los 20 a los 90 grados centígrados. Distancia en metros, caída de tensión, número de conductores cargados y tipo de aislamiento y el voltaje de alimentación. Le damos ingresar datos y aceptar. Ahora, si los conductores de nuestro sistema fotovoltaico van a estar en zanjamiento, seleccionamos calcular sección de los cables con zanjamiento y damos clic en ingresar datos, donde en automático nos va a mandar en el siguiente submenú. De igual forma, se prosigue en ingresar la información solicitada. Tipo de material del conductor puede ser cobre o aluminio. Temperatura máxima del conductor que va de los 20 a los 90 grados centígrados. Distancia en metros, caída de tensión, el número de conductores cargados y el tipo de aislamiento. El voltaje de alimentación, profundidad en metros, número de cables o ternos de zanja, temperatura del terreno, resistencia del terreno, separación entre circuitos en metros y el tipo de cable, si es unipolar o tripolar. Luego le damos ingresar datos y aceptar. Luego de haber capturado la información, le damos resultados y en automático nos va a mandar a la hoja del informe del proyecto fotovoltaico, el cual se presenta de la siguiente forma. Datos de referencia del proyecto que está conformado por la fecha de elaboración, coordenadas geográficas del lugar de instalación, país, estado o ciudad, nombre del proyecto, nombre del cliente o empresa, el correo electrónico, teléfono y el tipo de instalación. Luego se presenta el resumen del proyecto fotovoltaico, que incluye el tipo de tarifa contratada, consumo diario de energía eléctrica, energía generada por el sistema fotovoltaico al año, capacidad instalada máxima y mínima en kilowatts pico, hora solar pico mínimo, máximo y promedio, cantidad de paneles fotovoltaicos máximos y mínimos requeridos para la instalación, cantidad de inversores requeridos, el porcentaje máximo y mínimo de ahorro estimado y el área total requerida para la instalación del sistema fotovoltaico. Luego se presenta la distancia mínima entre filas de paneles fotovoltaicos, donde se indica la latitud del lugar de instalación del sistema fotovoltaico, el ángulo de inclinación del sistema fotovoltaico y los parámetros para determinar la distancia mínima. Después se presentan las características técnicas del panel fotovoltaico, donde se indica la potencia nominal máxima, el voltaje máximo nominal, corriente máxima nominal, voltaje a circuito abierto, corriente a cortocircuito, coeficiente de potencia máxima, coeficiente de voltaje, coeficiente de temperatura de corriente a cortocircuito y la temperatura de operación. Posteriormente se presentan las características técnicas del inversor, indicando la manera del inversor, potencia máxima nominal, voltaje máximo, corriente máxima de entrada por MPPT, número de MPPT, número de entradas y la corriente total de entradas por MPPT. Luego se presenta el valor del calibre del conductor eléctrico, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Enseguida se presenta el análisis energético y ambiental con su respectiva gráfica. Y por último, el análisis económico. Después damos clic en Cotizar producto y en automático se desplegará un formato de cotización para presentar una propuesta económica a futuros clientes. Luego damos clic en menú y en automático nos regresará al menú de inicio.
Continuando con el funcionamiento de nuestro software, ahora se prosigue en dimensionar un sistema fotovoltaico, donde se dispone de un área en específico para realizar la instalación. Para este caso nos vamos en el apartado número 2, Sistema interconectado a la red en función del área disponible. Le damos clic en Ingresar y se desplegará el siguiente submenú. Luego damos clic en Ingresar datos y enseguida se desplegará el siguiente submenú, donde se prosigue en proponer la capacidad del panel fotovoltaico y en función de la potencia total se determina la capacidad del inversor. Luego se presenta una serie de observaciones en la sección del inversor, el cual nos indica el número de módulos fotovoltaicos y el porcentaje de ahorro energético. También se muestra la cantidad de módulos fotovoltaicos recomendados por área disponible y el porcentaje total de ahorro energético. Luego se prosigue en determinar la sección de los conductores eléctricos, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Para determinar la sección de los conductores del procedimiento es igual con el apartado anterior, mismo que ya fue explicado anteriormente. Después le damos resultados y en automático nos manda la hoja del informe del proyecto fotovoltaico, encontrando la misma información presentada anteriormente. Enseguida le damos clic a Inicio y en automático nos manda al menú principal. Continuando con el funcionamiento de nuestro software, ahora se prosigue en dimensionar un sistema fotovoltaico autónomo o aislado, el cual corresponde al apartado 3. Le damos clic en Ingresar y se desplegará el siguiente submenú. En este submenú, como primer paso para el dimensionamiento, se nos va a indicar a qué voltaje se tiene que seleccionar el panel fotovoltaico, el cual puede ser de 12 o 24 volts, y se selecciona el tipo de módulo fotovoltaico. Después damos clic en días de autonomía e ingresamos los días y luego aceptar. Ahora se tendrá que seleccionar qué tipo de sistema fotovoltaico se va a trabajar, si va a ser un sistema autónomo que cuenta con una red eléctrica o con un sistema fotovoltaico completamente aislado sin red eléctrica. Primero elegimos que se va a trabajar con un sistema autónomo que cuenta con la red eléctrica. Damos clic en la casilla Seleccionar sistema y luego damos clic en Iniciar nuevo cálculo. Después damos clic en Datos de consumo de energía y en automático se desplegará la hoja del historial de consumo para la tarifa contratada y donde se capturan los consumos de energía para el periodo correspondiente, así como el pago por energía incluyendo los impuestos. Después de terminar con la captura de los consumos damos clic en Aceptar y en automático nos despliega el submenú. Luego damos clic en Elegir componentes. En automático nos manda la hoja que nos muestra las capacidades que se deberán tomar en cuenta para seleccionar las baterías solares, controladores de carga y del inversor. Damos clic aquí y se desplegará el siguiente submenú. Y de acuerdo a las capacidades se empieza a seleccionar el tipo de batería y el tipo de controlador, el tipo de inversor y damos a aceptar. Ahora si se va a dimensionar un sistema aislado que no cuenta con red eléctrica, seleccionamos las casillas y luego iniciar nuevo cálculo. Luego damos clic en precio de energía e introducimos el precio, ingresar datos y aceptar. Después damos clic en ingresar datos y empezamos a capturar la información solicitada. Damos ingresar datos y aceptar. Luego damos clic en elegir componentes y nos manda la hoja de capacidades de los componentes y damos clic aquí y de igual forma nos manda el submenú de componentes y se hace el mismo procedimiento explicado anteriormente. Luego se prosigue en determinar la sección de los conductores eléctricos, tanto en corriente directa como en corriente indirecta. Para este caso, de igual manera se determina si los conductores están en conduits o charolas o en zanjamiento. Para este apartado se puede calcular la sección de los conductores eléctricos que van desde los módulos fotovoltaicos hasta el control de carga, del controlador de carga hasta las baterías, de las baterías al inversor y del inversor al centro de carga. El procedimiento para determinar la sección de conductores es el mismo que se ha explicado anteriormente. Luego damos resultados y en automático nos manda la hoja del informe del proyecto fotovoltaico, que está integrado con los datos de referencia del proyecto, analítico y ambiental, análisis técnico del sistema fotovoltaico, distancia entre filas de paneles fotovoltaicos, características técnicas del panel fotovoltaico, del inversor, de las baterías solares, controlador de carga,
el calibre del conductor eléctrico en corriente directa y en corriente alterna, análisis energético y ambiental con sus respectivas gráficas y el análisis económico, así como se presenta el formato de cotización para presentar una propuesta económica a futuros clientes. Como se puede observar, así de fácil funciona nuestro software para dimensionar sistemas fotovoltaicos, tanto interconectados a la red eléctrica como a sistemas aislados. De antemano, que tengan un excelente día.